Solo las gentes más mayores, antes arranchales, sardineras o rederas, o lecheras, carpinteros de ribera, taberneras o costureras, quienes habéis visto cambiar aquel barrio y pueblo de los años 20, 30, 40 y 50. Solo vosotras y vosotros, que sois dueños de nuestra historia marinera, recordáis cómo era entonces nuestro pueblo. Con permiso de Genaro Urtiaga y basándonos en las historias que un día le contó la legendaria Sotera en los monólogos de una sardinera santurzana, os queremos rendir aquí homenaje y reconocimiento con este relato de nuestro pueblo y nuestro barrio. Poco más de 100 años atrás, Santurtzi era una recoleta aldea marinera, protegida de un irascible mar por un muelle de piedra y presidido por una iglesia que lo dominaba todo. En su día, este pueblecito estuvo considerado como puerto de baños, pues en sus rocas, interrumpidas por pequeñísimas playas, es donde el bañista aprovechaba las virtudes del mar, que batía el puerto y la costa, pudiéndose decir que en esta localidad es donde constantemente se pueden tomar baños de ola. La iglesia de San Jorge era más o menos como hoy en día, excepción hecha de la torre. Tenía enfrente, también como hoy, la casa ayuntamiento, que por entonces no era tan hermosa ni tan elegante. Entre ambos edificios, donde hoy se halla el parquecillo en que se levanta la estatua, había una pequeña rada, que en bajamar se quedaba casi en seco y que fue utilizada como puertecillo de pescadores desde tiempos inmemoriales. Más tarde se hizo una rampa por la parte de atrás de la iglesia y un muelle junto a ella, y esa parte de la rada fue rellenada de tierra y de escombros y convertida en explanada. Santurce, lo que nosotros siempre hemos llamado así, era exclusivamente el barrio de allá abajo, el lugar en que se asentaba el ayuntamiento, la iglesia y el puertecillo de los pescadores. Todo lo demás, los barrios que componían el concejo, tenían sus nombres y sus habitantes peculiares. ¿Queréis saberlos? Mamariga, con su gente marinera y pescadora, La Chicharra, con sus caseríos y sus charcos, Las Viñas, con el Bullón y Ollancas y sus riachuelos, Cercamar, con sus barros y costa, Cabieces, con Vicíos, Villar, Valparda y El Árbol, con campas y vacas. Estos barrios constituyeron después del comienzo del pasado siglo el nuevo municipio, que se denominó Santurce Antiguo y hoy Santurtzi. Todo esto es el Santurce que queremos evocar. Ya hemos dicho que Santurce, lo que era el centro del pueblo, era el lugar en que se encontraban la iglesia, el ayuntamiento, el puertecillo situado entre ellos y la plaza que abría su pequeña extensión detrás de la iglesia. Aquí era donde los domingos tocaba la banda de 8 o 10 músicos y el chistulari con el tamborrero a su lado. Esta plaza estaba bordeada por 2 o 3 casas que formaban una pequeña calle que llegaba hasta lo liso, que era como una rampa natural que entraba en la mar, entre las rocas, y que así se llamaba por ser plano y liso, y era utilizada en verano como zona de baños. En la otra parte de la plaza estaba situada la Fonda Cabrera, gran edificio de muchas ventanas y balcones, vacío casi todo el año por la parte que daba al mar. Era utilizada como albergue por los veraneantes y separaba a la plaza de la rada que se adentraba desde la bahía. Arrancando de la plaza y dejando la iglesia a la izquierda, quedaba a derecha el Café de Altuve, luego había un solar y seguía el ayuntamiento, cayéndose de viejo. Después, un paso estrecho, como de 3 metros, e inmediatamente el estanquillo de Liboria, que era al mismo tiempo tienda para todo. Seguía una casa de amplia planta y 2 o 3 pisos, y otro solar en que había una chabola de madera que era alpargatería. Luego otras 6 casas seguidas, todas de varios pisos. Pasada la callejuela que se dirigía a Coscojales, estaban 3 casas hermosas de 3 pisos cada una, y amplia terraza a la altura del primero. En el pueblo las llamaban las casas de Zorrilla. A esta calle, o trozo de carretera, le llamaban los santurzanos jocosamente el Boulevard. Durante el invierno, en los grandes temporales, no se podía pasar por el Boulevard, ya que las olas entraban en la rada y al estrellarse contra el muelle, inundaban de agua toda la calle y los bajos de las casas. Muchas veces tampoco estaban seguros los primeros pisos, cuyos cristales rompían frecuentemente.
El tranvía tenía que detenerse a la entrada del pueblo, pues no había fuerza humana que hiciera pasar a los caballos por entre las olas, y allí se hacían los cambios para volver hacia la capital. La chicharra se componía en la época de 4 o 5 caseríos agrupados alrededor de una pequeña plazuela. Ocupaba el centro una de esas casas clásicas de amplio tejado, con simples plantas bajas en los extremos, y 2 cuerpos centrales de planta y piso a los que se llegaba por las escaleras exteriores de madera. Siguiendo la línea de una de las paredes de esta casa, 4 casitas formaban una callejuela, pasada la cual un senderillo en suave pendiente ascendiente atravesaba campas hasta un bosquecillo de eucaliptos, a cuyos pies manaba una fuente. De la fuente, el arroyo Torquillas discurría hacia la plazuela, que siempre estaba mojada, como si se tratara de un lavadero. Por cierto, que unos años después, en esta plazuela se hizo un lavadero en el que las mujeres lavaban la ropa y algo más. Frente a la casa central, primero mencionada, había una plazuela bordeada por otra pequeña casa que casi taponaba el camino, por la tienda en que lo mismo vendían alpargatas que alubias por libras y cuarterones, o ropas de agua para ir a la mar, y por el astillero de Félix Izaguirre, con quien trabajaba a Churra de las Barbas, donde se construían las traineras y los botes. Y en todo este poblado mandaba en su centro la charca con su correspondiente barro. Hacia la otra parte, casi formando ángulo con esta callejuela, había otras 2 casitas de planta y piso, y un poco más lejos estaba la casa de Antón, donde se podía tomar el sendero que llevaba a las 3 casitas que formaban el barrio de Coscojales. Para ir a Portugalete había antes un camino que salía de la iglesia, atravesaba el barrio de la Chicharra, pasaba por detrás de las casas de Zorrilla y seguía más o menos el mismo trazado que siguió después la carretera. La carretera, que se construyó más tarde, seguía por el barrio nuevo hacia la vecina villa, dejando a ambos lados amplios espacios de jardines amurallados, dentro de los cuales la gente adinerada había empezado a construir sus palacios, de la Quintana, Vildósola, López, Oriol, Taramona, Amézaga. No extraña que escogieran aquellas campas y bosquecillos para instalar su veraneo. Las rocas de la mar estaban cercanas y las vistas eran maravillosas. La villa de Portugalete fue constituida hacia 1300 y pico por un decreto o ley que concedió a los que tenían que fundar la villa terrenos que formaban parte de Santurce y Sestao, por lo que la Chicharra pertenecía a Portugalete todavía en 1865. Sin embargo, en 1866 pasaron a depender de Santurce, tras un litigio en que Portugalete se opuso a la segregación, y el Ministerio concluyó determinando que la segregación se verifique desde el 1 de julio próximo. Hacia 1880 fue cuando llegó el tranvía hasta la plaza. Incrustaron unas vías de hierro en el suelo de la carretera que venía de Portugalete, y sobre ellas instalaron unos carros con ruedas que también eran de hierro y que hacían un ruido terrible al ser arrastrados por una pareja de caballos. Fue un gran adelanto esto del tranvía, porque desde entonces se pudo ir a la capital en menos de 2 horas, aunque no utilizaba mucha gente este servicio, puesto que cobraban 2 reales el viaje de ida y vuelta. Poco después, como 3 o 4 años de comenzar aquel nuevo siglo, el tranvía cambió sustancialmente y se electrificó. Al principio, todos tenían miedo de pisar el raíl para no electrocutarse, y los chavales empezaron ya desde el primer día a saltar sobre los raíles sin tocarlos. Luego, al comprobar que aquello era igual que cuando el tranvía era arrastrado por caballos, los raíles volvieron a servir para lo mismo que antes, para que pasaran los tranvías y para hacer regatas de palitos cuando llovía y el agua discurría a lo largo de ellos como un pequeño río. Volvamos a San Jorge, el ayuntamiento y a las traineras que reposan sobre el agua del puerto. Vamos a tomar el caminillo que nos llevará a Cabieces. El camino antiguo, igual que la actual carretera, subía y subía sin parar hasta llegar a Cabieces. Nada más dejar a la derecha la casa ayuntamiento y la casa de ventas del pescado,
y a la izquierda el estanquillo y la entrada a la chicharra, quedaba la entrada a las viñas, que entonces no eran más que unas amplias campas que formaban un valle que se extendía hasta las estribaciones del monte, y por cuyo centro pasaba un arroyo al que nosotros, haciendo un gran alarde de erudición y cultura, llamábamos el Regato. Gran parte de aquellas campas estaban llenas de viñas, que daban un chacoli que en otros tiempos fue más famoso que hoy es el de Baquio. Tampoco faltaban algunos naranjos y limoneros, de los que hoy ya no se puede ver ningún ejemplar. Ese riachuelo, el arroyo de los pobres, desembocaba en el puertecillo de pescadores, justamente en la esquina de la casa ayuntamiento. Cuando salían de la escuela solían ir allí los chavales a coger angulas, esos bichitos largos y babosos, para luego matarlos aplastándolos con piedras y dejando en el suelo la masa en que se habían convertido. Desde hacía muchos años este riachuelo estaba encauzado en su desembocadura por dos muros laterales que evitaban que cayese la tierra sobre él y que lo taponara. Aquellos muros solían ser aprovechados por los pescadores para tender sus bolinchis a secar. Al principio de este vallecillo y casi pegando al camino de Cabieces se encontraba el frontón, que era el lugar de reunión de los hombres del pueblo en las largas tardes de verano, mientras los pescadores esperaban a que se secaran los bolinchis para recogerlos e ir a la taberna a beber un porrón de vino. Allí se podía ver al alcalde, al boticario, a los patrones de las lanchas y a sus marineros, al párroco y algún que otro cura, a los señoritos y a los aldeanos de Cabieces, al sacristán, a los comerciantes y tenderos, a los forales y alguaciles y a los obreros de las crecientes fábricas de Sestao y Baracaldo, obreros que se habían asentado en nuestro pueblo. Los partidos de pelota se sucedían sin cesar, unas veces con motivo de alguna apuesta, casi siempre modesta y consistente en unos vasos de vino, y otras por el simple placer de jugar. Este frontón desapareció y en su solar edificaron una gran casa de 4 pisos de 2 manos, y en la planta baja se instaló un horno de hacer pan con despacho para vender, horno que todavía funcionaba hace unos años. Pegando al frontón había una casita cuya planta baja hacía de perrera, y cuyo primer piso era la vivienda del alguacil. Allí solía encerrar el alguacil de turno a algún borracho que se había armado jaleo en la taberna a deshoras o algún otro que había pegado a su mujer. Un poco más arriba de la perrera estaba la escuela pública a la que acudían todos los chavales del pueblo. Era la única escuela del pueblo y, aunque no muy grande, había en sus 2 aulas espacio más que suficiente para todos los chavales y chavalas del pueblo, desde los hijos de las más encopetadas familias hasta los de pescadores y sardineras. De todas formas, la mayor parte de la chavalería prefería ir a robar higos o a juguetear por las peñas de la Rada y del Loliso, o andar por las campas asustando pájaros. Pared con pared del patio de recreo de la escuela se encontraba el cementerio pequeño y aldeano en el que la mayor parte de las tumbas eran agujeros rectangulares hechos en la tierra y que estaban presididos por una burda cruz de madera. No faltaban, por supuesto, las tumbas con losas y cruces de hierro fundido, ni los mausoleos de gran categoría de gente de dinero. Le rodeaba una pared alta de piedra y daba acceso a él una enorme puerta hecha de verja de gruesos hierros. Un pequeño paseo unía esta puerta con la capillita central en la que se acostumbraba a rezar el último responso. Con el progreso, el pueblo empezó a extender sus casas y sus calles, llegando hasta el sitio en que reposaban los muertos. Por lo tanto, se compraron unos terrenos en lo más alto de Cabieces y se trasladó el cementerio con algunos mausoleos y algunos montones de huesos. Y el viejo cementerio quedó solamente para que los curas rezasen el último responso y se despidiese junto a él el duelo. El camino para Cabieces seguía subiendo, se doblaba a la izquierda, pasaba junto a 3 o 4 casas que formaban el barrio de Fontuso y la campa de los eucaliptos, donde luego estuvo el campo de fútbol, y volviéndose hacia la derecha atravesaba campas en las que poco después del comienzo del siglo pasado se construyó el patronato. Fue esta una obra grandiosa que aún se puede contemplar. Allí se recogían más de 40 niños huérfanos,
que tenían que ser necesariamente de Santurce o de Sestao, ya que así fue establecido en su fundación. Varias generaciones de muchachos se han educado en aquellas hermosas aulas y en aquel amplio patio de recreo y cubierto frontón. El camino seguía hacia arriba, dejando a su derecha las canteras de roca de la colina del Cueto hasta llegar a la ermita de San Pedro de Cabieces. Junto a esta ermita se extendía una campa con algunos árboles, en la que los hombres solían jugar a los bolos a cachete. Ya sabéis que esta modalidad de juegos de bolos es casi exclusiva de esta zona de las Encartaciones. Aquí en Cabieces, el lugar de reunión y de apuestas era el juego de bolos, pero solamente los domingos, porque los aldeanos no tenían tanto tiempo libre como los pescadores. Aquella ermita fue derruida poco antes de la proclamación de la República, para dar paso a otra más moderna y mucho más amplia que se construyó al otro lado de la carretera. Y hace unos cuantos años también esta ermita fue derruida para dejar su solar a un tremendo edificio que hoy tiene mercado en su sótano y una capilla en la planta baja. Aparte de esta ermita, el barrio de Cabieces, así como sus vecinos y casi tributarios Villar, Valparda, Pajares y Vicíos, se componía de unas pocas casas juntas y unos cuantos caseríos diseminados. Lo demás eran tierra de labor, campas llenas de vacas y algunos bosquecillos de manzanos y perales. Vamos a subir al barrio de Mamariga. El camino era áspero y mal empedrado. Al subir se dejaba la iglesia a la espalda y el Palacio Ormaza, hoy Casa Torre, a la izquierda. El mismo palacio que hoy se puede admirar con sus terrenos que entonces se extendían hacia el vallecillo de las Viñas, y lo más notable que tenían era un paseo compuesto por 2 filas de más de 20 palmeras cada una. Justamente, la esquina al final de la pared del jardín de este palacio daba entrada a la Portalada. En la Portalada no había más que una casa de varias viviendas ocupadas por pescadores. Amplio tejado de suave pendiente a 2 aguas, escaleras exteriores de piedra para que los vecinos no riñeran entre sí y pequeñas ventanas que casi no dejaban entrar la luz al interior. Dicen que acaso fuera este el primer lugar habitado de Santurce. Frente a esta entrada, donde ahora hay bloques y bloques de casas, estaba la casa de Aldamiz Echevarría, la casa de doña Carmen. Esta señora sufría mucho de asma y para poder respirar solía salir al balcón de su casa por las noches con una manta sobre los hombros. «¿Qué hora es, fulano?», preguntaba invariablemente a los pescadores que bajaban hacia el puerto antes del alba. «Tal hora, doña Carmen», contestaban también invariablemente los pescadores, aunque en aquel momento no tuvieran humor para hablar con nadie. «Bueno, a ver si pescáis mucho». Un poco más arriba había otro palacio, el de los marqueses de Santurce, con un terreno que se extendía hasta las rocas de la costa y que estaba poblado por un espeso bosque de grandiosos robles, espectaculares encinas, gigantescos árboles exóticos y algún que otro naranjo. Seguía la casa de la alemana, en la que vivían además Cagalaburra, Ruiz del Castillo y los Rodríguez Murúa, y más arriba la casa de los Murrieta, 4 hermanos solterones, uno de ellos Luciano ciego. Casa que posteriormente fue de los Blanco y la de Pagazartundúa, luego de Abaitúa. En el mismo trayecto desde la Portalada por la izquierda, tras varias huertas, el Callejón de la Cuesta y otra gran casa con amplios miradores en su esquina, luego la casa de los Amáneguidazu, que había sido escuela, y casa de postas, y por último, a la izquierda, la Casona, un gran caserón de sillería que, decían, había sido cuartel general carlista y que en los últimos tiempos fue habitada, entre otros, por Julio Lucena y Pepita la de Tarraña. A continuación, de la Casona, el camino de las Matas bajaba hacia las Viñas tras bordear la casa de Melsio, el lechonero, y las escuelas de Mamariga, que así se llamaban, aunque se asentaran en terrenos vecinos. Para seguir subiendo a Mamariga desde la Cuesta o Calle Mayor, nos encontramos con un cruce de caminos separados ambos por otro palacio,
el Palacio Valparda o Casa Saralegui. Este palacio estaba rodeado de una alta pared de piedra, con la fuente Cristina a sus pies. Una importante puerta de hierro cerraba el jardín o huerto, y para llegar hasta ella había que subir una ancha escalera de piedra. Por la derecha de esta finca subía un caminito llamado de la Virgen, y el camino que seguía por la izquierda del palacio hasta Mamariga se llamaba el Lugar. ¿Por dónde vas para allá abajo? ¿Por la Virgen o por el Lugar? Si subimos por el Lugar, al terminar la alta pared de los Saralegui, detrás de una verja estaba la espléndida casa de los San Martín, y al otro lado de la carretera una casa de tipo clásico. Un poco más arriba, a la derecha, otra casa de 3 alturas con medio muro y verja, que hacía esquina al callejón Revilla, y más arriba una viejísima casa a la que se entraba por una escalera exterior que terminaba en un balcón con tejado, la casa de Guada. Seguido la casa de Ortolachipi y luego otro chalet de Orá con su pequeño jardín y verja. Aquí la carretera se hacía horizontal y se estrechaba bruscamente porque el estanco taberna de Josefa y su hija Sandalia, llamado el estanquillo de Mamariga, metía una de sus esquinas y casi no dejaba sitio ni para que pasara un carro. Enseguida se volvía a ensanchar la carretera formando la plazuela de la Risquera, rodeada de 5 casas de tipo clásico, y a su izquierda un desbarajuste de casas formaban el callejón de los Tánqueles. Un poco más adelante se abría la hermosa plaza de la Virgen del Mar. Subiendo, en cambio, por el camino de la Virgen, dejando atrás la fuente Cristina y tras pasar un pequeño arbolado, frente a los muros traseros de las casas Saralegui y de San Martín, había una casa de 4 pisos que aún hoy existe. Un poco más arriba, a la izquierda, la casa de José Manuel, en la que creció la familia Urtayaga Beldarrain, y a continuación, otra casa de bajo y planta en la que vivían el Herri, Petache y la Pilarica. Enfrente, un camino escalonado descendía del camino de la Virgen al del Rompeolas, más allá de la casa que fue de Aguado y después de Poli. Pasado este paraje, que hoy es Simón Bolívar, un nuevo chalet de cierto empaque rodeado de muro y verja precedía al de Alcaraz Loidi y a otras 2 casas antes de llegar a las de 4 pisos de la Atalaya. La plaza de la Virgen estaba limitada por los palacios de Perro Paco o monasterio y del propietario de minas Francisco MacLennan, por la ermita de la Virgen del Mar, y junto al camino del Lugar a su paso por la plaza estaba la fuente que al final de los 60 desapareció con las obras de la nueva plaza. Remataba la plaza por arriba el rincón que formaban las casas de Salcedo, también rodeadas de verja, y al otro lado de la carretera varias casitas de pescadores se mezclaban entre sí, formando tortuosas callejuelas en la ladera que caía hacia las viñas, al socaire de los vientos del noroeste. Casas pequeñas de planta baja y a lo más de un solo piso, al que se subía por unas escaleras exteriores, que la mayor parte de las veces estaban rotas y apolilladas. Casas en las que nunca se conoció la llave ni el cerrojo, porque por una parte no había ladrones y por otra porque no tenían nada que llevarse. Casas que no guardaban entre sí ningún orden y que no formaban ni lo más parecido a una calle sino placitas, huecos y recovecos que hacían las delicias de los chavales. En la parte trasera de la ermita había una explanada llamada la Atalaya. Desde esta campa detrás de la iglesia, campa que daba a la mar y en la que crecían unas decenas de hayas, se podía contemplar el panorama que presentaba la inmensidad del mar, enmarcado su horizonte entre Punta Lucero, Punta Galea y Cabo Villano. Los pescadores solían atisbar desde allí todas las tardes el estado de la mar y cambiar impresiones entre sí acerca de los vientos reinantes y de posibles variaciones del tiempo. No podían poner en peligro las embarcaciones, que eran pequeñas y débiles, ni sus propias vidas. Los pescadores de nuestro pueblo son los que más entienden del tiempo en todo el mundo. Desde aquel mirador que les prestaba su ermita de Mamariga y a la vista del monte Serantes y de la gran parte de horizonte que se domina, se atrevían a pronosticar sobre el tiempo y rara vez se equivocaban.
La ermita no era ni muy pequeña ni muy grande. Presidía el altar una pequeña imagen de la Virgen, sobre la que existe una leyenda que algo de verdad tendrá cuando se cuenta. Dice esta leyenda que en un mal invierno los habitantes de Mamariga no tenían que llevarse a la boca. Uno de ellos bajó a las peñas a coger unas lapas para comerlas guisadas, y entró la lluvia. Nuestro hombre no tenía impermeable ni ropa de aguas aceitadas, y para guarecerse se metió en la cueva que todos conocían, y allí vio un objeto que no era lapa ni carramarro ni cosa parecida. ¡La Virgen!, gritó. ¡Una imagen de la Virgen! Enfervorizado por su descubrimiento, salió rápidamente de la cueva, subió al barrio y después de reunir a varios pescadores, bajaron al pueblo para comunicar el suceso al cura de San Jorge. Al día siguiente se dirigieron a la cueva el cura, los pescadores y sus mujeres. Allí seguía la imagen y después de bendecirla el cura, la tomaron en andas y la llevaron en procesión hasta Mamariga, en donde poco después construyeron una ermita. No era muy grande la ermita, pero sí lo suficiente para que la gente del barrio pudiera oír misa los domingos sin tener que bajar hasta la parroquia de San Jorge, allá abajo junto al puerto. Tenía una no muy grande espadaña en la que una campana giraba y tocaba para avisar la misa de los domingos y a mediodía el ángelus. Un día se cayó la campana junto con unas piedras de la espadaña y no se supo más de ella. Hacia comienzos del siglo pasado se dieron cuenta de que la ermita estaba en ruinas y entonces la derribaron y los hermanos Urrutia, que eran contratistas de obras, construyeron la actual, hermosa iglesia con coro y armonium y retablo en el que campea una lancha impulsada por dos remeros vestidos con ropas de agua y gobernado por un ángel que la dirige hacia la ermita de la Virgen del Mar, después de haber capeado una galerna. Sobre este cuadro en relieve está la imagen de la Virgen del Mar. Del centro de la iglesia cuelga un hermoso velero de 3 palos y bauprés, con su foque y contrafoque y con todas las demás velas. A causa de las corrientes de aire, gira el velero alrededor del cable que lo sostiene y da una verdadera sensación de vida y navegación. Cuando se hizo esta nueva iglesia, ermita o capilla, resultó que la pared que daba a la plaza era un estupendo frontón. Pronto empezaron a jugar a la pelota allí los chavales del barrio y luego los que no eran tan chavales. Tanta fue la afición de los de Mamariga que causaban sensación cuando bajaban al centro de pueblo y jugaban en el frontón. El camino seguía desde la plaza hacia arriba. Tras las casas de Salcedo, su ermita del Santo Cristo y la casa de la Bomba, seguían varias casas pequeñas a la izquierda y algunos caseríos a la derecha. Y al sobrepasar la casa de Miranda, posterior pastelería de Poli, se abría una anchura que más tarde se llamaría Las 6 Estrellas, y hoy Vallejo, donde existió otra de las fuentes del barrio. Desde aquí, por la izquierda, la estradilla continuaba unos metros por las casas de Asun la Pastora, la de las Carolinas y el Carrejo de Bolos de Vallejo, y bajaba hacia Ollancas. Si seguíamos a derecho, se pasaba por la casa de Polilla, la de Manolo el taxista, y otras 2 resguardadas por muro bajo y patio, la primera de las cuales lucía en su fachada al sur un reloj de sol único en Mamariga. Y cerrando el triángulo que formaba este lugar, de frente estaba la casa de la Barbona con su característico muro y verja, tras la que una abundante huerta era atendida por Timoteo y después su hijo. Más allá de esta huerta estuvieron los depósitos de agua que primitivamente abastecieron al barrio. Al salir de Mamariga por esta carretera, por regales 2 o 3 casas lo bordeaban. Luego se podían ver las casas de Aberasturi y Urrutia situadas en un camino que quedaba cortado por la pared de una huerta, a la que por eso se le llamaba La Cerrada. Ya al final de Regales estaban el matadero y su cercana fuente, por donde al pasar el regatillo de restos de sangre que se formaba nos empapaba aquel olor en que mujeres y hombres hacían su trabajo. Más adelante, otras casas tomaban el nombre de cercamar,
El camino seguía la ladera del monte Serantes, trazando curvas y más curvas hacia Ciérvana. Desde este camino hasta las rocas que recortan la costa se extendían verdes campas separadas entre sí por matorrales y cubiertas de trecho en trecho por castaños, robles y encinas. Y si desde Fuente Cristina tomábamos el paseo del Rompeolas por una hermosa avenida de árboles, pasábamos por encima de la campa La Llana, al lado de las casas de Aguado, de Arana a Baroa y el merendero Chiqui, y más adelante Villagloria, y luego el merendero Lucas. Luego pasaríamos al lado de los depósitos de Camsa, en cuyos aledaños, a la entrada del túnel de las vías en el Puerto Franco, se produjo el 17 de enero de 1967 la explosión de butano. Poco después de comenzado el siglo que ya se fue y de resultas de construir el Rompeolas, se abrió la carretera de Ciérvana. Esa carretera que, cercana a la costa, acortó en mucho tiempo el que se tardaba en llegar al pueblo vecino. Y en verano, a lo largo de esta carretera, unas cuantas generaciones pudimos disfrutar de las playas que hubo en esos pocos kilómetros. El Rompeolas con sus merenderos de Landeta, el Alirón y las Marías, las Cañaveras con su merendero, Las Vegas y el chalet de Doña Juanita, el Soldado, el Butano y el Calero con el cercamar. Todo esto sucedió antes de que acabaran llenando de puerto y puerto a El Abra y llevándose la mar lejos, cada vez más lejos, en un pueblo pesquero que ya no tiene costa. ¿Cómo explicaremos a nuestros hijos y nietos que Santurtzi es un pueblo marinero?